APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mashikuna alishamushka kapaychi ñami chayamupan bajo un mismo sol rikuri kikinkunapi wasikunama. Mashianita kimirimupay. Imanalla Diego, imanalla mashikuna ña chaynikunapi purishpa shamujuni shuk sumak rikuchikunata apakpi rikuchinkapa. Alimikapan kaypipas llakishpami yarinahuparkanchik kikin wasikunapipas llakinahupashkankichimi mashikuna. Imatata charipanchik kay pachakunapi. Kallarikrinchik mashikuna rimashpa imashinami Pampilara ayllu llaktapika ruran papachina nishkapita. Alimikapan, shinapas imashinami yana runa mashikunapa kawsaykunamandapas ashtawan riqsikrinchik diseño nishkata kaykunapi rurarishkakunamanda. Shinaka chaykunata micharinchik mashikuna alishamushka kapaychik. Alishamushka kapaychik. Antisuyu Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanu. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanu. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkanu. Awa mashikunamandami ashtawa sumakta riqsishpa shamunakushkanchik. Anita Pampilar ayllu llaktapi kashkanki chaypika ima mikunakunata ruran kashka. Sumak pacha mikunakunata riqsirkani, mikurkani, shinapas rikurkani imashinami chaypi mamakunaka yanun papachina nishkapita. Ari ashakutallapa yapamurkankichu. Napamurkanichu yapata yarhahupi tukuchirkani tukuylla. Alimikan sumakmi kashkanka. Sumak pacha shinaka riqsipashunchik mashikuna imashinami rurarin papachinata. La papachina o Scholacia esculenta es un tubérculo que crece en un ecosistema tropical. En lugares como Asia Central, la India y Malasia, se sabe que es un alimento que siempre ha estado presente, pero no se conoce desde cuándo existe en el Ecuador. Cultivarlo es fácil. Además, sus grandes hojas son muy resistentes ante plagas, pero lo más importante es que tiene un alto potencial nutritivo. Este vegetal es muy utilizado en la gastronomía de los pueblos originarios y en esta ocasión les contaremos cómo la consume el pueblo Awa. Yo estoy haciendo ahorita sopa de papa china. Y ese papa china, cuando ya está grande, ya está hecho, ya se le saca. Pero cuando está tierno, no se puede hacer eso, la sopa de papa. Estoy lavando para cocinar eso, para reparar eso. Cuando va a hacer sopa, se pela esto. ¿No, primo? Sí. No se pela eso, casca. No demora mucho, cuando ya se lava, se repara y cuando ya es hora de cocinar se queda bonito eso. Media hora por ahí cocinando. Los miembros del pueblo Awa son sanos y fuertes.
Esto se debe a una alimentación rica en alimentos naturales. La papa china contiene aminoácidos, minerales, calcio, fósforo, vitaminas A, B, C, D y hierro. Solo con un plato de sopa de papa china, nuestro cuerpo recibe una cantidad sorprendente de nutrientes. Mi abuelita comía eso. Mi abuelita sabía llevar hacia el finca, a ver quién es el finca, dice, nieto, les vamos a sacar papa china para hacer sopa. Y nosotros sabíamos ir con mi abuelita para cargar papa china. Nosotros cuando no tenemos comida hagamos sopa de esto, para comer con chile. Y mis niños comen esto, le echan manteca, se comen. A ver, cuando no tenemos manteca, comimos así, nos hacemos sopa, todos mis muchachos comen. Si nosotros, el papa china, nosotros tenemos tierra sana, no tenemos ni químicos, por eso tenemos para hacer sopa de papa china. Y ese es más rico que para afuera, así compramos al nacional, así con químicos, a veces cae enfermo. Así. Nosotros hacemos sopa, con ese comimos. Hemos acostumbrado a comer eso. Y yo a mi niño he dicho, siémbrenme ese papa china para hacer sopa, es más mejores. Es más mejor y no gastamos ni plata, sembramos y comimos. La tierra, la Alpamama nos cura, nos cobija y nos brinda alimentos. Es un ser vivo que debemos cuidar. Además, es importante consumir lo que nuestros abuelos preparan con cariño para nosotros, pues a través de la comida nos transmiten conocimiento, sabiduría y fortalecen nuestra identidad. Dejar de alimentarnos sanamente no solo es sinónimo de enfermedades, también quiere decir pérdida de formas y expresiones propias de nuestros pueblos. Papa china apita ruranata ñayacha hurkanchi kunanga rinchi sucumbios markaman chaypi ñukanchi apanapsi mashikuna shuk rikuchita pamushka. Ari kaypika imashinata ñukanchi runa yana mashikuna paykunapa diseño nishkapi kawsanajushka kan chaykunata yuyarishpa shuk sumak takikunata shinallata raymikunatapas rurarishkakuna kan chaykunata rikukrinchi. Ashtawangarin paykuna imashinami llankashpa shamunajushka kay diseño nishkapi. Shinaka rikushunchi mashikuna. Décadas atrás en el país y en el mundo, los afrodescendientes han luchado para que exista un decenio dedicado al reconocimiento de sus derechos, la justicia y el desarrollo. La ONU amparó el pedido y en el 2015 el Estado ecuatoriano lo acogió en acuerdo con las Naciones Unidas. Según este mandato, los derechos del pueblo afroecuatoriano deben promoverse y protegerse con todas las garantías en derechos humanos y culturales. Lo exigen así porque desde la época colonial este pueblo fue arrancado de su territorio y esclavizado. Ya que el primer domingo de octubre en todo el Ecuador se conmemora el Día del Pueblo Afroecuatoriano, los líderes de Sucumbío se movilizaron y emprendieron acciones, no solo para darse a conocer y decir aquí estamos, sino para pedir a las autoridades que rindan cuentas sobre el cumplimiento del decenio a nivel local. Lo hicieron mediante marchas, muestras culturales e incidieron en los medios de comunicación de la provincia. La Organización de las Naciones Unidas en el año 2013, al año 2013 lo declaró como el Año Internacional para el Desarrollo del Pueblo Afrodescendiente. Y a partir de esa conmemoración o ese desarrollo de ese año, se decretó todo un decenio que partió desde el 1 de enero del 2015 y va hasta el 31 de diciembre del 2024. Un poco más tiempo. Más tiempo, exactamente. ¿No? A partir de esa declaración,
demanda o manda más bien para que las mismas Naciones Unidas con un equipo técnico establezca un programa de desarrollo. Y en ese programa combina a los estados miembros de las Naciones Unidas para que los estados apliquen y desarrollen políticas públicas en favor del pueblo afro. Para velar por estos derechos, los líderes de la Federación de Afros Ecuatorianos residentes en la provincia de Sucumbíos, FOAES, hicieron una sesión solemne, parte de la conmemoración del Día del Pueblo Afroecuatoriano. En este acto analizaron si lo que se establece en el decenio ha sido elevado a nivel de política pública y se ha logrado eliminar las herencias del colonialismo como son el racismo y la discriminación. En algunos gobiernos se hicieron eco de este decreto, de esta declaratoria, y han empezado a trabajar en políticas públicas encaminadas a desarrollar estrategias que vayan encaminadas pues para mejorar la calidad de vida del pueblo afroecuatoriano. Aquí en Ecuador, el gobierno firmó un decreto acogiéndose a esta declaratoria. Entonces, ¿eso qué significa? Significa una obligatoriedad para el gobierno del Ecuador. El 2015 empezó la etapa del decenio, 2015-2024. Han pasado ya 2 años, estamos en 2017, y es necesario que nosotros, el pueblo afroecuatoriano, empecemos a pedir pues a que nos rindan cuenta, a ver qué es lo que se ha ido haciendo, qué políticas públicas son las que se han implementado en desarrollo del pueblo. Nos toca a nosotros también, ¿no? Ir y golpear puertas y pedir pues rendición de cuentas, porque para mí estos 2 años nos quedan debiendo. En Sucumbíos existe el mayor asentamiento afroecuatoriano, después de Esmeraldas y Guayas, asentamiento que carece de territorios. Una de las propuestas de la FOAE con carácter de exigencia a los gobiernos locales y gobiernos central es la entrega de tierra para la creación de comunas afro, que les permita una convivencia cultural con todas las prácticas que aún conservan y espacio que le permita revitalizar otras prácticas que se están perdiendo. Por eso es necesario que los pueblos, las nacionalidades, en este caso el pueblo afro, cuente con su espacio territorial donde se pueda desarrollar, donde se pueda compartir y vivir la cultura. Cuando no tenemos un terreno como pueblo afro, nos vemos obligados a vivir de forma esparciada, es decir, dentro de diferentes grupos o núcleos urbanos, y con ello pues cada día vamos perdiendo nuestras culturas, vamos perdiendo nuestras formas de pensar, de actuar, nuestra medicina ancestral que tanto bien nos ha hecho por muchos años. Vamos perdiendo nuestras costumbres, nuestros trajes y sobre todo nuestra identidad. Y lo que es más aún, cuando no se tiene terreno, es como que perdemos ese gran parte de esa autoestima, porque no hay un lugar que nos identifique. Estamos en medio de todos y a la vez en medio de la nada. Pese que en el 2012 el pueblo afroecuatoriano en Lago Agrio recibió del gobierno municipal 54 hectáreas de tierra, y ahí se conformará el primer asentamiento comunitario afro de Sucumbíos. Este espacio no cubre la demanda de este pueblo numeroso, que sigue luchando con la esperanza de atención a sus necesidades, que les permita una vida digna. Yana mashikuna shinatanda najurishpa paykunapa hayñikunamanta rimashpa ashtawan viñarishpa kalipacha rikurinmashi. Shinamikan. Samana pachakunama yaligripanchi ñakuti amakuyuripankichichu tigramushpaka imatata charigrinchi. Abra el pico tapamushkanchi mashikuna chaypimi rimagrinchi imashinami kunan tiyakunaka yapata kulatofian. Ashtawangari Salinas Kitilliocopipas imashina yana mashikunapa ñawpa kawsaq alpakunamantapas riqsigrinchi. ¡Ey! Espere. No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se hagan? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso?
haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. Ah, ¿y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay. Maipi. Kaipi. www.apacotavalo.tv. Alipacha mare masigo. Konanga tukuy programata mariko yushani masigo. Pagi kuisani. Wiñay Kausay. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres aprender a escribir en quichua? ¿Conocer más de las costumbres, tradiciones y vivencias de los pueblos quichuas? No dudes en adquirir la revista Wiñay Kausay. Conoce más de nuestro idioma quichua. Por tan solo $1, visita nuestros puntos de venta. Manos trabajadoras, mujeres solidarias, sembrando el futuro de un niño. Joyería de semillas Sumac Muyu. Queremos caridad, queremos igualdad, no más discriminación a mi comunidad. Marcelo Chávez. Sisahuayco es danza. Sisahuayco es teatro. Puedes tener tu estilo de vida sin perder tu identidad y mantag. Yikcharipa y canchakupia napaway. Ya mamago. Ya hatuni. Ali jaguta shinangi hijito. Alpa mamita ka. Ali jaguta shinan. Nacho. Alpa mamitapi murukunata wiñachishpa, sumak mikuykunata rurapanchi kikinkunapa. Maymanta kaspapash shamupankichilla, tukuykuyata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Mashi Diego kikinga shina buda wasikunamanga imawanda chayanki. Kay pachakunapika colakunata, cervezakunata randishpa chayanahunchi ñukanchi raymikunapika. Chaywanchu chayanki kikinpas. Imasharingata shinami chayanahunchi. Yachankichu mashi chaykunaka ñukanchi ukuta waglichikta.
Hasta hoy achangapa kaykunamanta ahora el pico ricuripi mashi César mi tapushpa ñankunapi purinajushkakan. Ricupashunchi. Tuya que inguiande. La cultura del pueblo afroecuatoriano. Apuray, hombre. Apuray, Ari. Kula kunatari chapo y materi. Ya vamos, ya vamos. Amigos y amigas, bienvenidos. Hoy nos encontramos en el Parque de los Caballitos en Otavalo y les tengo un invitado especial, un integrante del Latin Show. Ven. ¿Qué tal, Chari? ¿Qué tal, hombres? ¿Cómo están? Pues es un gustazo estar esta mañana aquí con César, en la que pues saldremos a conversar con la gente que nos encontramos. Y tenemos un tema muy interesante, ¿no? Como es el por qué consumen mucho las bebidas gaseosas los quichuas. Ajá, entonces vamos a hacerlo. Vamos. ¿Usted sí le gusta ir a los matrimonios, bautizos? Sí, claro que sí. De repente que haya alguna fiesta de los familiares. ¿Y usted qué lleva a las fiestas? Colas, no, cerveza. Cola, huevo. O cola, imagina. ¿Y por qué prefiere llevar así cerveza y no chichita a las fiestas? Porque nunca no ha ofrecido chicha a regalar. Me dirán que esta señora vendrá con un balde de chicha y... mami. Pero nada, china panchica. Entonces lleva las colas porque es mucho más fácil de adquirir, ¿no es cierto? Claro, así es, eso sí, por mayoría ahora. Las colas, las gaseosas, están vendiendo en cualquier esquina. Como el precio que también es más barato. A ver, Chari, o sea, entonces están prefiriendo las bebidas gaseosas que nuestras bebidas tradicionales. Pues que al parecer por la globalización, ahora es mucho más fácil ir a un súper y comprar una cola antes que pasar una semana o incluso un mes haciendo la bebida tradicional. Pero cachas que nos ven mal por llevar una bebida tradicional como chicha, una bebida. Ajá, y nadie quiere pues que le vean mal, ¿no es cierto? Entonces, Chaymanda acá. Yo creo que debemos dejar la vagancia y así cuesta más tiempo hacer la bebida tradicional. Chinaka, asuaguta ufiashuyari. Ari, jacuya. ¿Y conoce usted bebidas tradicionales como la chicha, tzahuarmishki, ese tipo de bebidas? No conozco. Lo que conozco que es chicha de jora. Chicha, el guarango. Chicha, que es lo autóctono nuestro. Guarango, chahuarmisque. Yo también hacía chicha, todo, pero ahora ya no. Antes preparaban, pero ahora ya no. ¿Y usted sabe quién sale ganando cuando nosotros consumimos gaseosas o colas? Es que la empresa ganó. Claro. La empresa sale ganando. Nosotros salimos perdidos, pagamos plata. Claro, y encima se enferma. Al que hace daño estamos tomando. La Coca-Cola también es algo como veneno. Las bebidas tradicionales como la chichita, el guaranguito, las hacen nuestras mamitas en la casa, ¿no? Pues claro, y a mí sí me gusta ayudar y a saber, ¿no? Pero oye, ¿y en las fábricas quiénes hacen las colas? Yo creo que simplemente máquinas con demasiadas fórmulas, demasiado azúcar y demasiado colorante. O sea, cosas que hacen demasiado mal a nuestro cuerpo. Y claro, como a ellos no les importa nuestra salud. ¿O usted cree que sí? Entre las colas y la chicha, ¿qué prefiere? Así conscientemente. Las chichas. Claro. Chicha sana y granito. Eso no es mal. Gran maicito. Lo más saludable es lo que es algo natural, no lo procesado. Cola. ¿Por qué? Porque tengo vicio de eso. Pero usted sabía que las bebidas gaseosas son dañinas para la salud. Exacto, y eso lo sabemos. Yo he vivido con trabajo, solo con cola. He vivido estas horas por Cerro Blanco, tomando cola con pan, así pasaba. Y ahora sin el hueso acabado no puedo andar. ¿Usted ha escuchado que es malo que los niños tomen bebidas gaseosas? Sí, porque les da como adicción a la cafeína. He escuchado que dicen que es malo. Eso causa la gastritis. Lo que dicen puede al futuro causarles cáncer. Varios estudios científicos han determinado que las personas que consumen durante un tiempo largo bebidas azucaradas tienen el 37% más probabilidad a desarrollar obesidad, sobrepeso. Afectan a todos los grupos etarios, no solamente a los adultos. Mamitas, papitos, si están en la casa, no dar a los niños bebidas azucaradas, bebidas gaseosas, porque no les permite crecer, no permite que lleguen a su altura, a la altura que deberían. Y principalmente para las mujeres, no consumir porque son mucho más propensas a tener
osteoporosis, osteopenia, obesidad, sobrepeso, con ello enfermedades crónicas, diabetes, la presión alta, colesterol, triglicéridos altos. Y son un sinnúmero de enfermedades que podemos conllevar si nosotros consumimos estas bebidas que no nos sirven para nada. Las personas que viven en las comunidades consumen más de estas bebidas. Por lo general, cuando tienen alguna fiesta, ¿sí?, llevan las pacas de cola, ¿ya? Las pacas de gaseosa siempre las llevan. Entonces tienen ahí para consumirla durante semanas. Oye, Bechari, despierta. O sea, que ¿a qué precio estamos consumiendo estas colas? O sea, es que no estamos jugando a la salud, porque este tipo de bebidas lo que hacen es provocar adicción por la cafeína que tiene, alergias y diabetes también. Y como dijeron la gente, o sea, nosotros no ganamos, perdemos. Quienes ganan son las empresas. Ajá, estas transnacionales que andan pues por el mundo buscando agua para hacer estas bebidas, privatizando las fuentes. O sea que en otras palabras nos están obligando a tomar cola y nosotros contentos. Chaykana alikanshuna alikanshu. Anita, Salinas kitillimanta riqsingapa ashtawa shuk suma rikuchikunata ruranakushkanchik kay Apagokupi, wakin rikuchikunata kallariripanchik kay pachapi. Shinapacha ashtawankarin kumpashpami katishun ñukanchimashi Luceli Maldonado paymi yanakunapa ñawpa alpamanta riqsichishpa katinka. Shinaka kallarishunchik kay rikuchikunawa mashikuna. Riqsishunchi Salinas kitillita. El tiempo transcurre y Salinas aún conserva la esencia de su cultura afrodescendiente. Hablar de esta parroquia implica recordar aquellas vivencias que sus mayores cuentan vívidamente como si hubiera sido ayer. Son los recuerdos de los sabios mayores, quienes guardan en su memoria los tesoros más preciados de su vida. Ahí no había cómodas, cocinas, camas de lujo, y en fin, no había. Ahí hacían camas de carrizo, con horqueticas de palo de espina, hacían las camitas. Se cocinaba en ollas de barro, el arroz seco en unas cazuelitas así, decíamos cazuelitas, pero salía bello arroz. Ahora es en perol, en paila. Trabajaban sembrando algodón, cortando caña. Ese era el trabajo de aquí, no había más trabajo. En la sal trabajaba mi tío que me crió. De allá sobre esa sal le salían a vender. ¿En dónde? En Ibarra han sabido vender. Y de ahí venían unos semaneros que decían, eran unos señores del San Isidro, de Mira, de Bolívar, y así. Venían a llevar en burros, en caballos, esa sal. Salinas es denominada así por las grandes cantidades de sal que esconden sus montañas. La elaboración de sal es un proceso tradicional de la parroquia que lleva más de 450 años de historia. Esta actividad la iniciaron los indígenas en 1550, época en que Salinas pertenecía a Otavalo. Con la llegada involuntaria de los afrodescendientes que fueron esclavizados, esta labor se convirtió en la forma de subsistencia para los habitantes por varios años. Este lugar fue el encuentro de indígenas, afrodescendientes y mestizos, ya que se realizaba la venta e intercambio de la sal por otros productos. Los españoles, ellos venían para acá a encontrar la tierra. Entonces han encontrado la tierra aquí, entonces han hecho la cocina, produjeron la sal. Y así mismo cuando los señores cocinaban sal aquí, veníamos nosotros y cargábamos nuestra tierra de este lado así, traíamos nosotros burros, y los burros venían por aquí. Y veníamos nosotros, cavábamos nosotros en la tierra, ya, montoncito. Este es la sal. Ya, esta es la sal. Entonces, esta tierra le ponen agua, sale el fueste. Entonces, ese fueste se pone la paila. Entonces, ya se hacía duro. Ya se le volteaba. Entonces, ahí ya venían a comprar la sal, que ya estaba duro.
Entonces ya llevan otra parte. Ya se le coge, le raspan y ponen la comida y todo. La sal valía 7 reales o 6 reales. No me que venían de otras partes, venían a cambio de sal. Entonces nosotros cambiábamos, golpeaban, nos daban así de poroto, de alberja, de sambo, lo que quiera que sea. Con los ingresos que generaba la sal, se mantenían 22 escuelas en La Merced, La Concepción, Otavalo, Atuntaqui, Cotacachi, entre otras de la provincia de Imbabura. Las Salinas de Imbabura, como fue conocida en 1879, fue el sustento económico de la región. Este auge salinero desapareció en 1949, cuando llegaron los cultivos de la caña de azúcar. En la actualidad, en Salinas se extrae sal, pero solo se lo hace para demostración turística. Las vivencias ancestrales enaltecen la memoria colectiva de los pueblos que aún las conservan. En esta parroquia, con la ayuda del gobierno parroquial, se han construido proyectos de emprendimiento para mejorar la identidad y reflejar la cultura del pueblo salinense. Algunas mujeres habitantes de Salinas han decidido poner en práctica sus habilidades y desarrollar sus propias creaciones. Se forman los emprendimientos que existen en Salinas con las capacitaciones. Bueno, yo hago artesanías en algunos elementos, con algunas cosas, y lo que es serigrafía, también papel maché, lo más lo hago con las cosas naturales. Trabajo con semillas, haciendo los collares, un montón de significados, porque esa es la raíz, esa es la fuente, eso es lo que soy. Entonces, eso es lo que quiero, que todas las mujeres no tengamos vergüenza de decir quiénes somos, de dónde venimos, y que somos negras y somos de afrodescendientes, y venimos del África, estamos aquí, y por algo Dios nos trajo hasta acá. No vamos a estar adornando, como decimos, el pueblo. Hay que hacer algo y hay que salir adelante. La parroquia de Salinas es parte del territorio ancestral afrodescendiente, un lugar que busca su desarrollo y conserva la esencia de su cultura, la elaboración de la sal. El trabajo en las minas de sal, aunque no sea una actividad que se realice actualmente, es parte fundamental de la historia, memoria y tradición del pueblo afrodescendiente de la parroquia Salinas. Yana mashikunapa kawsayukumandami mashi Lucelica kannachu? Kuitzalla warmi, paypa llaktamanta paypa kawsaykunata rikuchinkapamunan, shinallata yana mashikunapa kawsaykuna shinchiyarishpa katichumi payka ñukanchita kumbashpa katijunka kaymantaka. Pachami kan. Pachakunapash haykamanta tukurishpa kashka, kaykamanja sakirin ñukanchi bajo un mismo sol rikuriwa. Shina pachamashikuna ñukanchiwanka shuk punllakaman, ama kunkankichichu ñukanchi bajo un mismo solta katinata. Kayakama. Kayakama mashikuna. Uyayaya warmi